Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por cada uno de tus siervos. Gracias por cada uno de los que hemos aceptado tu llamado para cumplir la gran comisión. Padre Celestial, bendice, Señor, a cada una de las personas que se van a estar integrando a este entrenamiento. Bendice a cada uno de los hacedores de discípulos, a cada uno de los corderitos que están a nuestro cargo, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que tú hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente y a todo nuestro ser, Señor, que seamos transformados por tu palabra, Señor, y por la obra de tu Espíritu Santo, actuando en cada uno de nosotros. Padre Celestial, toma nuestras vidas y úsanos como esos canales amorosos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar haciendo un repaso de la sesión anterior, de la del miércoles pasado, y a ver si Obed me permite compartir mi pantalla. Sí, ya, ahí está habilitado, no hay problema. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿No? No. Ok, voy de regreso. ¿Ahora sí? Sí, Okay. ahora sí. Muy bien. Resumen de la sesión 1. En la sesión pasada nosotros hablamos acerca de que Jesucristo es el mejor ejemplo de un hacedor de discípulos. Pero antes de eso quiero compartirles algo que escuché en una conferencia acerca de la mentoría y el cuidado para la multiplicación. Y el expositor decía que Dios tiene una misión y para ello tiene una iglesia. Y el objetivo de hacer discípulos es precisamente ese, cumplir con la gran comisión, que es hacer discípulos en todas las naciones y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Así que partiendo de ese objetivo, es que estamos aquí para equiparnos, para aprender, para entrenarnos en la obra del ministerio y así cumplir la gran comisión y así entonces acercarnos cada vez más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablando ahora sí del ejemplo de Jesús, habíamos comentado que el Señor Jesús designó a 12 para que estuviesen con él. Jesús los llamó porque necesitaba que ellos escucharan, observaran y estuvieran con él antes de comisionarlos. Nosotros también hablamos de que el Señor Jesucristo los escogió de antemano, los escogió de una manera intencional a cada uno de ellos. Y los usó 3 métodos de comunicación. A las grandes multitudes el Señor Jesús les predicaba, Él enseñaba en grupos pequeños y a sus discípulos los entrenaba personalmente. El Señor Jesús lo hizo dándoles su ejemplo. Hablamos algo muy importante que es que cada persona a la que discipulamos es como si fuera la primera vez y debemos empezar de rodillas y adaptar el entrenamiento a cada persona. Es algo que nosotros siempre tenemos que tener en mente, porque a veces decimos, ay, esta lección ya la di,
ya me la sé. Pero nosotros tenemos que pensar que a cada persona a la cual nosotros estamos entrenando es una persona distinta y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ir dirigiendo a hablarle cosas o a traer una enseñanza específica para esa persona. Además, aquí hablamos de las tres formas de comunicación que el Señor Jesucristo usó: la predicación, la enseñanza, que son muy fuertes en nuestras iglesias, muy buenos predicadores, llenos del Espíritu Santo, muy buena enseñanza, muy sólida en doctrina, muy buenos profesores, gente muy estudiosa en la palabra del Señor. Y la tercera patita de este trípode es el entrenamiento. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con toda nuestra congregación. Es decir, formar discípulos, entrenar discípulos que sean disciplinados en su oración, en su tiempo devocional, en el estudio de la palabra y sobre todo en testificar a otros de Jesucristo. Y así ellos también se convertirán en hacedores de discípulos. Ok, hablamos también acerca de el ejemplo de Jesús, de un principio de los hacedores de discípulos que es tiempo. Nosotros tenemos que saber que cuando amamos a alguien le dedicamos tiempo, y eso este ministerio de hacer discípulos lo requiere. Se les tiene que dar tiempo a cada uno de los discípulos de tal forma que el carácter de Cristo se vaya desarrollando en cada uno de ellos. Y para ir concluyendo este repaso, quiero que se fijen en la pasta de su libro café, si lo tienen ahí cerca. Es subrayado lo que es la palabra ser. Porque el hacer discípulos tiene que ver mucho con el ser, más que con el hacer. Y aquí yo quiero introducirles este pensamiento. No podemos reducir la fe cristiana solo a pensamientos, sentimientos o acciones. La fe cristiana se basa en conocer a Jesucristo. Y mediante nuestra amistad con Jesucristo somos transformados en el ser interior mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el peligro que puede ser si únicamente nos basamos en los pensamientos, en los sentimientos, en las acciones? Que puede ser que nuestra espiritualidad esté únicamente en nuestras acciones o únicamente en nuestros pensamientos, o si no sentimos, un día no sentimos las ganas de orar, o un día pensamos que no necesitamos orar, lo vamos a dejar de hacer. En cambio, cuando tenemos una amistad con Jesucristo, nosotros oramos porque le amamos. Nosotros nos acercamos a la palabra porque somos hijos de Dios y sabemos que Dios nos va a hablar. Entonces, el tener esa amistad con Jesucristo es algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hacedores de discípulos, pero tiene que ser una experiencia de cada uno de nosotros. Tenemos que ser, por eso está subrayada esa palabra, ser hacedores de discípulos, no únicamente transmitir conocimiento, ¿verdad? Y Efesios 3:17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Este es el desafío de hacer discípulos, lograr que nuestros discípulos tengan
una relación cristocéntrica, primero con Dios, primero con el Espíritu Santo y después, entonces, estarán capacitados para hacer discípulos. Hoy quiero presentarles, bueno, el pastor Alejandro ya dio el preámbulo. La hermana Glenda fue mi líder, ha sido mi mentora, ha sido mi consejera también. Cuando tenemos situaciones en las que yo he necesitado un consejo, ella ha estado ahí. Algo notable en ella es su relación con el Espíritu Santo y su trabajo organizado y su dedicación muy minuciosa al ministerio. Hoy, pues tengo el honor de presentárselas y ella nos va a estar compartiendo acerca del Espíritu Santo en la labor de hacer discípulos. Buenas noches. Gracias, hermana Ana. Ya me puso en una situación difícil. Pero gracias, muchas gracias. Hermanos, en esta noche vamos a compartir acerca del Espíritu Santo. Cuando me toca realmente hablar acerca del Espíritu Santo, mi corazón empieza, no se imaginan las cosas, porque para mí el Espíritu Santo, cuando yo aprendí a conocerlo y cada día lo conozco más, ciertamente mi vida cristiana no fuera lo que es, ¿verdad? Sin la ayuda del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca de la persona más importante sobre la tierra. Yo siempre así me refiero al Espíritu Santo. La persona más importante sobre la tierra, el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver un tema acerca de cuál es la labor del Espíritu Santo en la misión de hacer discípulos. En esta misión en la cual nos hemos embarcado, ¿verdad? Conscientes de que hay una necesidad de completar la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó, porque como lo hemos venido, ¿verdad? Revisando y conociendo, esta parte de hacer discípulos está todavía muy débil, ¿verdad? Y nos estamos enfocando hacia allá. Y de esa manera, pues esta tarde vamos a estar conociendo esa labor del Espíritu Santo de Dios. Vamos a usar la metodología que usamos en los grupos pequeños para interactuar con ustedes. Yo voy a ir asignándole a algunas de las personas que si tienen su guía a mano, si no la tienen, cuando yo mencione su nombre, dígame, no tengo la guía porque tendré que asignarle a otra persona la lectura de los párrafos que yo les voy a ir asignando. Luego yo voy a completarles los espacios en blanco que están en la guía. También vamos a asignar a algunas personas a que lean los versículos bíblicos y vamos a hacer algunas pausas donde yo voy a ampliar algunas cosas. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Esta tarde y le vamos a pedir a la hermana Melba Corea, si tiene su guía, que pueda abrir su micrófono para que pueda leernos el primer párrafo que inicia donde dice el Espíritu Santo. Ok. El Espíritu Santo, ¿ya comienzo? Sí. Sí, sí. El Espíritu Santo, mientras nuestro Señor Jesús intencionalmente no nos dejó nada por escrito por su propia mano, les explicó que definitivamente se podía esperar la llegada del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad pronto les enseñaría una rayita. A los discípulos del Señor y los ayudaría a... Siga. Sí, debido al ministerio soberano de instrucción personal y a la memoria inspirada de Dios, Jesús sabía que sus fieles seguidores podrían recordar. Él les recordará todo lo que os he dicho. Esto incluía la redacción de sus muchas parábolas.
Los discípulos incluso pudieron recordar colectivamente sus largos mensajes como el raya del raya. Es por eso por lo que el Señor no necesitaba escribir nada personalmente durante su breve visita terrenal. Las escrituras serían la responsabilidad del ministerio del Espíritu Santo. Gracias, hermana Melba. Gracias. Okay. Vamos a llenar los espacios en blanco, donde dice que la tercera persona de la Trinidad pronto les enseñaría personalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona que habita en nosotros y con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos un ayudador personal, un enseñador personal a los discípulos del Señor y los ayudaría a recordar. Eso dice, ¿verdad? En la palabra en el libro de San Juan. Él tenía esa misión de hacernos recordar, de hacerle primeramente recordatorio a los discípulos de lo que habían escuchado, de lo que habían visto al Señor Jesús hacer. Y el otro espacio en blanco que dice ahí, los discípulos incluso pudieron recordar colectivamente sus largos mensajes como el Sermón del Monte. Ahí está, ¿verdad? Donde ellos podían recordar entonces todas las vivencias, las experiencias, las enseñanzas, los milagros, cómo había operado el Señor Jesús. Entre tanto, ellos caminaron con Él aquí en la tierra. Vamos a pedirle a Denise Hernández si nos puede leer ese versículo de la Biblia de 2 de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Por eso la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Gracias, Denise. Así que ahí está, ¿verdad? La escritura, toda la palabra, ¿verdad? Fue escrita a través de la inspiración de Dios por medio de su Santo Espíritu. Fue el Espíritu de Dios, ¿verdad? El que guió a todas las personas, ¿verdad? Que escribieron la Biblia, que escribieron todo lo que hoy conocemos nosotros en nuestro manual de vida, la Biblia. Y era el Espíritu Santo, ¿verdad? Inspirándolos de tal manera que no hay ninguna contradicción a pesar de las diferencias de épocas en que se escribieron, a pesar, ¿verdad?, de que no solo habían personas intelectuales escribiendo, sino también personas sin ninguna formación escribieron libros de la Biblia. Y encontramos entonces, ¿verdad?, de que la Biblia es un todo y que la Biblia realmente es lo que es porque era el Espíritu Santo de Dios guiando a estas personas a escribir la palabra. Vamos a pedirle al hermano Luis Alberto Salgado si nos puede leer estos 2 párrafos acerca de la historia, ¿verdad? De la historia una vez que el Señor Jesús parte de acá de la tierra, ¿verdad? Y cómo es que deja a su iglesia, ¿verdad? Cómo es que A tu papá. realmente se comienza este trabajo. ¿No está el hermano Luis Alberto? ¿Y la hermana Sharon está? No parecen estar, Brenda. Hermana Loida, por ahí le escuché la voz. Vamos a ver entonces con usted. Amén, hermana. Ahí donde dice historia, donde comienza la historia. Sí. A finales del siglo III, el mensaje redentor de la fe cristiana había impactado enormemente al mundo romano. Innumerables vidas habían cambiado a través del Evangelio y ministerio del Espíritu Santo que transforma la vida.
La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Pronto, cuando usted enseñe el currículo de cómo ser un hacedor de discípulos, observará que el movimiento cristiano, que está creciendo rápidamente, se hizo cada vez más estructurado. Con el tiempo, finalmente perdió su dinámica, no sé qué va ahí, relacional de hacer discípulos. La doctrina y metodología bíblica fue tristemente sustituida por la religiosidad. Esta fue la estrategia del enemigo tratando de obstaculizar y destruir el ministerio de Dios en lo que se llama el oscurantismo. Gracias, hermana Loida. Ahí donde está el espacio en blanco es la dinámica metodológica, ¿verdad? Es realmente la metodología que Jesús había modelado para sus discípulos, ¿verdad? Esa con el tiempo se perdió y entonces ya no había realmente ese trabajo relacional, ya no había un trabajo de vida a vida como el Señor Jesús lo había modelado en esa época. En nuestros materiales, en el libro de Hacer Discípulos, podemos nosotros encontrar que hay un capítulo completo muy hermoso, cómo está desarrollado, estructurado, en donde se explica muy bien qué fue lo que ocurrió en esta época, ¿verdad? Donde la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Perdió realmente ese modelo de la iglesia primitiva. Adriana, ¿puedes leer Efesios 6:12? Sí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Amén. Es bueno siempre recordar esto que la Biblia nos enseña contra quién es nuestra lucha, porque tanto en el proceso de entrenamiento como de los grupos pequeños, como también en el proceso de acompañamiento a los nuevos convertidos, el enemigo siempre va a intentar por muchos medios, ¿verdad?, detener la obra, poner pensamientos, poner obstáculos de todo tipo. Y con esto quiero inclusive hacerle referencia a algo. El segundo grupo pequeño que estuvo a mi cargo su entrenamiento, en la primera sesión, dos mujeres en momentos diferentes llegan y dicen al grupo, mire, yo estoy aquí porque cuando hablamos de las expectativas y eso, pero ya alguien me dijo que por qué me había metido a esto. Luego otra discípula dijo, venía en la calle, me encontré a una persona y me dijo, ¿para dónde vas tan apurada? Y le dije, es que voy a mi entrenamiento para ser hacedor de discípulos. Y entonces me dijo, ¿para qué te has metido a eso? Entonces vemos que el enemigo, ¿verdad?, estaba intentando hacer desistir, ¿verdad?, a los discípulos a que realmente sirvieran al Señor, se formaran para servir al Señor en esta área tan importante. Hoy yo le doy gloria al Señor porque una de estas personas está entrenando un nuevo convertido y además está entrenando para ser entrenador, ¿verdad? Uy, Entonces, y la otra persona igual está muy emocionada con su corderito que le han asignado, ya terminó la cuarta lección, va para la quinta. Y cuando ella comenzó, el Espíritu Santo empezó a avivar algo en su vida de tal manera que ella dice también, yo quiero ahora ser líder de un CDA, de un grupo. Entonces, vemos que la palabra nos enseña, ¿verdad?, que nosotros debemos estar pendientes, ¿verdad?, de que cualquier cosa que se levante no vienen de las personas, sino del enemigo y de todas sus huestes de maldad que usa para detener la obra del Señor.
Vamos a continuar con Brenda Torres, si nos lee ahí el párrafo que está relacionado a la reforma. Permítame, bendiciones. Bendiciones. La reforma en 1517, el erudito sacerdote católico Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Gracias a la aparición de la imprenta recién inventada, muchas de las verdades espirituales descuidadas de la Biblia se difundieron ampliamente. Como resultado, hoy hay más de 4 millones de iglesias protestantes y evangélicas en todo el mundo. De ese número, un porcentaje considerable de cristianos profesa ser profundamente sincero en su fe. Muchos inclusive son conscientes de la Gran Comisión, sin embargo, la mayoría aún está esperando ser equipado para llevar un estilo de vida personal de hacer discípulos. Amén. Hacer una pausa. A ver, aquí, hasta ahí, Brenda. Hasta allí. Realmente, gracias, Brenda. Nosotros, cuando preguntamos a los nuevos convertidos o a alguna persona que Dios pone en nuestro camino para hablarles de Cristo y de pronto les dicen, yo ya soy cristiana o yo ya conozco a Dios, siempre hay que irnos un poco más allá a ver acerca de la Biblia, porque encontramos que muchas personas pueden decirnos, yo ya voy a una iglesia, pero cuando usted le pregunta, ¿tienes una Biblia? ¿Cómo estudias tu Biblia? ¿Eres una persona que cada día haces un devocional con algún versículo o cada día meditas en la palabra? ¿Cuántos versículos bíblicos te sabes? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? El gran vacío, la falta de conocimiento de la palabra es increíble, aún en iglesias que dicen ser cristianas, no digamos en el medio católico y en algunos otros más. Entonces nos damos cuenta que este tema de la falta de conocimiento de las verdades bíblicas, porque no estudian la Biblia, a pesar de que hoy en todo lugar se puede adquirir, por lo menos en nuestro medio, una Biblia, pero todavía realmente hay muchísimas personas que dicen profesar la fe en Cristo, que desconocen mucho acerca de la palabra y de las verdades bíblicas. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un fuerte énfasis cuando estemos en el proceso de entrenamiento en nuestros grupos pequeños y luego cuando estos hacedores de discípulos comiencen a hacer su trabajo con los corderitos, con los nuevos convertidos. Yo ayer conversaba con una persona que el pastor Pedro, una mujer, me recomendó para que le asignáramos un HD, y cuando yo le comencé a preguntar acerca de la Biblia, a pesar de que me dijo que sí tenía una Biblia, Reina Valera, pero que muy poco conocía de la palabra, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que como hijos de Dios tenemos mucho trabajo que hacer en ese campo. Vamos a darle espacio en este momento al hermano Misael para que él comparta testimonios y experiencias de vida con los hacedores de discípulos, tanto como entrenador como también hacedor de discípulos. Así que hermano Misael, es suyo el tiempo. Muchísimas gracias, hermana Lenda. Feliz noche, amados hermanos. Dios bendiga sus vidas. La verdad, pues que esto creo que es lo mejor que ha pasado a mi vida, porque realmente ahora he podido entender el propósito por el cual el Señor me llamó, ¿verdad? Y yo creo que después de lograr la salvación, el propósito primordial es que cumplamos la gran comisión que Jesucristo nos delegó antes de ascender al cielo, ¿verdad? Y como tal, pues quiero decirles, comentarles que en lo personal ha sido un crecimiento increíble en la parte espiritual desde que yo asumí este proceso,
¿verdad? Desde que fuimos a Nicaragua, que el pastor Pedro me lo propuso, wow, dije yo, esto es de Dios, pues, y le dije a él, no duden en ponerlo en la lista, pastor, Leo, porque cuando llegamos allá, y como lo comentaba la hermana Ana, bueno, dije yo, vamos a ir a un lugar donde hay aire acondicionado, algo bonito, como suele pasar con la iglesia, ¿no? Pero cuando nos fuimos enterando del lugar donde íbamos, hermano, qué increíble. Pero déjeme decirle que no fue ese clima, no fue esa situación a la que nosotros nos hizo retroceder o arrepentirnos de haber ido. Al contrario, la expectativa creció cuando nosotros pudimos ver aquel mar de personas interesadas en conocer esta estrategia, en conocer este sistema. Y cuando nosotros empezamos a escucharlo, yo dije, gracias Señor, porque esto es tuyo, ¿verdad? Vine tan emocionado, tan agradecido con el Señor, que mi esposa me dice, bueno, ¿y qué te pasó? Me dice, porque vine a la casa y yo me fui a sentar a una hamaca que tengo y empecé a desmenuzar todos aquellos libros, mi hermano, porque el entrenamiento que nosotros recibimos fue de apenas 4 horas, si no me equivoco. Solo quedamos, como quien dice, picados, ¿verdad? Pero con solo escuchar en la dinámica de esta metodología, a mí me encantó, me enamoré, pues, porque es una manera natural de poder interactuar con un nuevo creyente, y todo está basado en la Biblia, hermano. Aquí no hay otro material, es un material cristocéntrico, y eso fue lo que más me impactó. Y hasta la vez, pues, ya sacamos un primer grupo el año pasado, un grupo pequeño. Parte de ellos ya están dando el llamado al gozo a nuevos creyentes. Estamos en la actualidad desarrollando otro grupo pequeño. Hemos estado dando el llamado al gozo a una persona. Estoy próximo a tomar otra. Y créanlo que para mí, y yo trabajo, hermano, y esto, yo el tiempo lo hago, pues, porque yo sé que esto es para el reino. Y yo quisiera, aparte de todo, pues, que el hermano Víctor Barriento nos comente un poco de su experiencia como hacedor de discípulos con ese corderito que Dios le ha asignado en este tiempo. Hermano Víctor. Dios les bendiga, hermanos. Pues comparto lo que dice el hermano Misael. Creo que ha sido de mucha bendición, y tanto para el nuevo creyente como para mí, pues, porque ha sido un crecimiento para ambos. Y déjeme decirle, hermano, que desde el primer momento que le lanzamos la invitación a este joven a poder recibir un llamado al gozo, él estuvo dispuesto. Y creo que este es el resultado de las oraciones de muchos, ¿va? Porque de antemano, pues a través de nuestras oraciones se estuvo preparando el tiempo para que estas personas pudiesen estar listas y decir sí al llamado. Entonces, desde el primer momento que le hicimos el llamado, él estuvo anuente a poder recibir este curso. Y ha sido de mucha bendición, hermano, porque desde la primera lección él se reconcilió con el Señor, y la verdad que eso es una alegría para uno. Y yo compartía con él y le decía, hermano, qué bendición, porque a través de usted su familia también va a ser bendecida. Así que el Señor se ha movido de una manera maravillosa en la vida de él, y la vida mía, puedo decirlo, porque ha sido un crecimiento también para mí, poder ver que él y el anhelo y el deseo que él tiene de crecer, de conocer del Señor, la verdad que eso lo llena de alegría y de gozo, ¿verdad? Y ha sido un proceso, tal vez para unos no va a ser tan fácil, porque decían ahí, compartían los hermanos, que el enemigo va a hacer cualquier cosa para evitar que la obra del Señor siga adelante. Pero es más poderoso, dice su palabra, que el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que nosotros debemos de confiar, debemos de creer que no estamos solos, que es el Señor el que está con nosotros, y es el Señor que nos va a dar la sabiduría para nosotros poder ayudar a estos nuevos creyentes. Otra cosa importante, hermanos, creo que lo dice el libro y yo lo comparto, es que nosotros debemos de crear un vínculo de amistad. Si nosotros queremos ver esos obreros, esas ovejitas consolidadas y afirmadas en el Señor, debemos de crear ese vínculo de amistad. Así que ha sido una experiencia maravillosa. Estoy contento, estoy alegre,
Ya vamos casi arrancando mañana la quinta lección, y ver cómo él va creciendo, ver el deseo de él y escucharlo diferente a como lo escuché en las primeras lecciones, escucharlo ahora, cómo el Señor ha ido moviéndose en su vida, creo que ha sido de mucha bendición, hermano. Así que les motivo a los que, bueno, sé que muchos ya están en el proceso, de repente hay otros que todavía no han arrancado, pero crea que es un proceso de mucha bendición, y les animo a seguir adelante. Que Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano Víctor. Muchísimas gracias, amados hermanos. Así como ese testimonio del hermano Víctor, hay muchos más. Un par de minutitos, amadas hermanas. En el grupo pequeño, yo logré contactar a un varón que se había retirado de la iglesia ya por varios años. Él estuvo en un retiro en una ocasión. Y bueno, ahorita ya hicimos la cuarta sesión de conocer el material del llamado al gozo. Y él me comenta, hermano Misael, me dice: yo estuve un año casi orando, diciéndole, Señor, ¿qué tú quieres para mi vida? Yo quiero servirte, pero yo no veo ninguna señal, yo quiero crecer. Entonces me dice, esto es de Dios, hermano Misael, porque cuando yo veo el mensaje que usted me manda a mí, me dice, esta es respuesta de Dios, me dice así, porque se habían olvidado de mí, me dice. Y me comenta él, la iglesia, me dice, cuando hay retiros de hombres, cómo lo buscan a uno, rogándolo para que vaya y esto y lo otro, y después se olvidan totalmente de uno, me dice, y cómo uno puede crecer así, en esa manera. Entonces me dice, yo sé que esto es de Dios, y yo voy a crecer porque yo quiero servirle a mi Señor, ¿verdad? Entonces, como les digo, es un pequeño porción de tantos testimonios que hay en los hombres, hermanos. Yo sé que Dios se va a glorificar grandemente si todos ponemos ese corazón, ese amor que Jesucristo mostró por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén, mis amados. Que Dios bendiga sus vidas y ánimo. Adelante. Gracias, hermano Misael. Y ciertamente lo que mencionaba el hermano Víctor, ¿verdad? Todo este trabajo está basado en el vínculo de la amistad. Yo quiero decirle de que aún en los grupos pequeños, Dios está trabajando en la iglesia, porque quizá con algunas personas nunca nos habíamos relacionado, nunca habíamos tenido espacios, no solo para compartir la palabra, sino también para tener tiempo de compartir. Yo recuerdo en uno de los grupos pequeños, ¿verdad? El esposo de una de las discípulas me decía, qué bueno, hermana Glenda, porque hacíamos reuniones de seguimiento en mi casa, el cierre del fin del entrenamiento, hicimos una barbacoa, y entonces este esposo me decía, mi esposa nunca ha tenido amigas, amistades, solo ha sido trabajo y trabajo su vida, y qué bueno que ahora en la iglesia, ¿verdad? Ella tiene amigas y tiene espacios para compartir. Así que también nosotros estamos viendo esto. La iglesia se va a levantar porque van a haber relaciones, ¿verdad? Cristocéntricas que antes no teníamos, pero que ahora estamos construyendo, y luego ese mismo ejemplo es el que va a desarrollar también, se va a desarrollar en los nuevos convertidos. Cuando nos vean a nosotros, ¿verdad? Los que somos un poquito más avanzados en la fe, que tenemos fuertes relaciones de amistad, ¿verdad? Unos con otros. Así que gracias, hermano Víctor, por hacernos esa referencia. Vamos a continuar y le pido al hermano Gustavo Valeriano si puede leernos el párrafo relacionado al ministerio de grupos pequeños. Ok. El ministerio de grupos pequeños. Gracias al perspicaz ministerio de los reformadores, fue establecido efectivamente el fundamento espiritual para el estudio personal de la Biblia. La fase 1 de la reforma produjo con éxito una predicación doctrinal inspiradora. Luego, durante y después de la Revolución Industrial, estuvo disponible la enseñanza bíblica en grupos pequeños para jóvenes. A lo largo de las décadas, el estudio bíblico en grupos pequeños también se volvió normal para los adultos en una gran cantidad de congregaciones en crecimiento de Europa y América del Norte. Sin embargo, en ese momento, el entrenamiento relacional de vida a vida
no había sido redescubierto. La educación cristiana todavía se limitaba principalmente a escuchar, por lo que aún faltaba el entrenamiento por observación. A través del tiempo que pasaron juntos y aún no se entendía. Considere cuidadosamente lo que Pablo le dijo a la iglesia de Filipos. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. Gracias, hermano Gustavo. Realmente nosotros como una iglesia que trabajamos con grupos, ¿verdad?, de células, con grupos de CDA, podemos hacer también como una relación con parte de lo que está escrito en este párrafo, donde nosotros podemos saber de que en nuestros grupos, ¿verdad?, se comparte la palabra, nos relacionamos, nos aprendemos a amar unos a otros, a ayudarnos unos a otros. Pero aquí hace referencia de que no hay o que faltaba un entrenamiento por observación, que es lo que ahora estamos haciendo con los grupos pequeños. Siempre tenemos que recordar que no se trata de una enseñanza, de un material que está en el libro. Si yo no vivo lo que realmente la palabra dice, yo no voy a poder mostrarle a mi grupo pequeño a qué se está refiriendo el material, porque es por observación. Ellos tienen que ver en el entrenador, ¿verdad?, ese estilo de vida para que ellos también puedan desarrollarlo. No se trata entonces de que nosotros lleguemos a leer un material, que lleguemos a conocer, ¿verdad?, acerca de los grupos pequeños y conocer cómo es el método para poder dar el llamado al gozo, porque más que el método es que nosotros podamos vivir lo que realmente significa un estilo de vida, ¿verdad?, cristiana, apegada a las verdades bíblicas, apegada a todas las disciplinas espirituales que nos ayudan a nosotros entonces a tener una relación permanente con el Señor y que su Santo Espíritu en nosotros esté vivo, esté avivado, esté ese fuego ardiendo, porque si no, vamos a hacer el trabajo en nuestras fuerzas. Vamos a hacer el entrenamiento con el conocimiento que vamos adquiriendo del libro, con los entendimientos que vamos logrando, pero no con el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace la diferencia en este proceso de entrenamiento. Y si nosotros tenemos cada día en nuestra vida esa búsqueda permanente, entonces el Espíritu Santo estará allí siempre. El Espíritu Santo nos llevará y nos guiará a cómo abordar ciertas situaciones de vida con algunos discípulos, nos guiará realmente a cómo ministrar sus vidas, porque también deben de haber tiempos de ministración durante el trabajo de entrenamiento con los grupos pequeños. Yo recuerdo al inicio de este año, cuando comenzamos con el segundo grupo pequeño, una tarde que estábamos ahí trabajando, estábamos orando y el pastor Pedro se acercó y entró a la sala a saludarnos y él nos dirigió algunas palabras y saben que aquello fue del Espíritu Santo lo que él hizo, porque cuando el pastor abandonó la sala, una mujer del grupo pequeño dijo: hermana Glenda, ahora yo entiendo por qué estoy aquí. Primero yo pensaba que había hecho algo malo y que como yo había hecho algo malo, entonces me estaban trayendo a este grupo para que yo cambiara mis actitudes. Pero cuando escuchó lo que el pastor Pedro, las palabras que él nos dirigió a nosotros, ella pudo entender que no, estaba en ese lugar para ser entrenada para algo mayor. Y fue muy hermoso porque, como les digo, fue del Espíritu Santo
¿verdad? Yo no tuve ni ella decirme algo ni yo, sino el Señor envió al pastor y justo puso las palabras que ella necesitaba escuchar. Así que este trabajo que estamos haciendo de entrenar a otros hermanos de la fe maduros para que luego ellos se encarguen de cuidar y de enseñar a los nuevos convertidos, es un trabajo que lo vamos a hacer con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que luego no nos ocurra, ¿verdad? De que digamos, estoy cansado, ya esto ya no puedo, sino que, como decía el hermano Misael, lleno de gozo, cada día podamos decirle, Señor, muchas gracias por haberme escogido para esta tarea tan importante. Amén. Vamos a continuar aquí y le vamos a pedir al hermano Víctor Barrientos si continúa con el siguiente párrafo. Amén. Por completar la gran comisión, será necesario que las iglesias vuelvan a la metodología racional probada del primer siglo. El proceso de enseñanza del Señor, combinado con el entrenamiento personal, se multiplica rápidamente a medida que las iglesias y las misiones implantan la formación de discípulos no testamentarios. Cuando el Señor partió, nos dio dos palabras finales de instrucción altamente prácticas. En Mateo 28:19, Jesús dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note que ninguno de los discípulos le preguntó al Señor qué quería decir cuando se les dijo que comenzaran a hacer discípulos. Ellos mismos comprendieron claramente lo que Él les estaba diciendo, a pesar de que nunca les había dado instrucciones de hacerlo durante sus 30 o más meses de entrenamiento. Cuando entendieron de inmediato lo que Él quiso decir, la respuesta es clara. Durante su tiempo juntos ya habían estado recibiendo el mismo tipo de entrenamiento, el discipulado personal. Ahora se esperaba que discipularan y transmitieran lo que habían experimentado. Amén. Gracias, hermano Víctor. Podemos ver entonces que el Señor Jesús con sus discípulos, sus 12 discípulos, ¿verdad? Durante todo ese tiempo que estuvieron con Él, que anduvieron con Él, que lo vieron predicar, que lo vieron enseñar, que lo vieron sanar, que lo vieron hacer milagros, pero el Señor no los había enviado. La instrucción de ir y hacer discípulos se los da posteriormente cuando Él ya está listo, ¿verdad? Para volver, ¿verdad? Al Padre. Y ellos entendieron, dice, de inmediato lo que Él quiso decirles. Aunque el Señor les dijo, ¿verdad? En la palabra lo explica, que no se fueran, ¿verdad? De Jerusalén. Lo dice en el libro de San Juan, en el capítulo 14, que no se fueran, que esperaran, ¿verdad? Porque iban a ser investidos de poder de lo alto. Era la llegada del Espíritu Santo que los iba a investir a ellos de ese poder, de esa unción que ellos iban a necesitar en ese trabajo que el Señor les estaba enviando a hacer, que era hacer discípulos. Nosotros también necesitamos de la unción del Espíritu, del poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante realmente que el Señor nos habla en su palabra y nos llama a nosotros sus hijos de cómo debemos de cuidar nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Le faltó, hermano Víctor, el inciso 2, si lo puede leer, por favor. Amén. Lucas captó las promesas de la despedida del Señor a todos los creyentes futuros. Cuando escribió el libro de los Hechos, los discípulos reunidos escucharon a Jesús decirle estas últimas palabras inolvidables: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Amén. Gracias, hermano Víctor. Entonces podemos ver que el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero en el libro de San Juan, fíjense que el Señor, antes de decirles a ellos que no se vayan de Jerusalén, en San Juan capítulo 14, en los versículos 12, 16 y 17, el Señor les dice, si podemos ir allí a la Biblia, por favor, quiero que revisemos esos versículos porque creo que necesitamos entender que Juan 14, necesitamos entender que el poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando la presencia del Espíritu Santo en nosotros la alimentamos y la cuidamos. Vamos a ir a San Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Ya estaba anunciando que iba a haber poder en ellos y que iban a hacer obras mayores que la que el Señor Jesús había hecho. Y en el versículo 16, la palabra dice, entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Mire, dice, esté con ustedes para siempre. Y el versículo 17 sigue diciendo, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y el versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Me encanta a mí esta porción de la palabra de Dios respecto al Espíritu Santo. Recordar siempre que Él me enseña todas las cosas, aún las cosas, hermanos, como que parecieran tontas, que son de la vida diaria, como que alguien dijera, ¿y qué le va a importar al Espíritu Santo de que de pronto no encuentro algo? Y le digo, Espíritu Santo, ayúdame por favor. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo tiempo buscando algo. Y miren el Espíritu Santo tan lindo, dice, ay, me lleva directo al lugar donde yo tengo tal vez un documento o algo que no encuentro. Él nos enseña, si nos enseña cosas pequeñas y triviales, ¿cómo no nos va a enseñar las cosas grandes del reino que nosotros necesitamos conocer y entender para enseñarles a otros, para poder vivirlas y que entonces seamos fieles testigos de que Cristo vive en nosotros, que Cristo está vivo en nosotros? Así que la palabra es muy clara y dice, y les recordará todo lo que les he dicho. Así que en el libro de San Juan, antes, ¿verdad?, de que el Señor Jesús marchara, Él ya les había declarado la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo que el Padre le había dado a Él, que cuando Él ya no estuviera, cuando Él tuviera que irse, Él enviaría el Consolador, que no quedaríamos solos. Y cuando dice que Él mora en nosotros y que la palabra dice que somos ese templo del Espíritu Santo, nosotros debemos de ser muy celosos con nuestra vida, con lo que miramos, con lo que hablamos, ¿verdad? Con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Y dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 22, está redactado una serie de deberes cristianos, o sea, deberes de los hijos de Dios.
Y uno de ellos, el versículo 19 dice, no apaguen al Espíritu. Y cuando esa palabra dice, no apaguen al Espíritu, y si podemos nosotros revisar esa lista de deberes, y en esa lista está esa cortita expresión, no apaguen al Espíritu. Eso significa que mis actos pueden apagar el Espíritu Santo, y esa llama, ese fuego que arde, puede apagarse, puede extinguirse, y entonces nada de lo que yo haga irá acompañado de poder y de unción. Serán solo palabras vacías. Y por eso nosotros celosamente tenemos que cuidar nuestra vida. Cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos. Si una ofensa me hicieron, yo tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar mi corazón, tengo que cuidar, ¿verdad?, lo que hay en mí, porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Y también dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 30, también nos habla acerca de no entristecer al Espíritu Santo de Dios. También relacionado cuando nosotros, ese hombre viejo, todavía siguen algunas cosas del hombre viejo en nuestra vida, continuamente entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y debemos de también trabajar en eso. Nosotros debemos enseñar con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, a los discípulos, a los hermanos que vamos a estar entrenando, que realmente nosotros estamos entregando cada día al Señor áreas de nuestro carácter con las cuales entristecemos al Señor. Áreas de nuestro carácter, ¿verdad?, que nos impiden entonces tener una buena relación con el Espíritu Santo. Porque si no, nosotros en esa área, hermanos, si no se la entregamos, si no le decimos, Señor, yo te entrego, Espíritu Santo, esto no me sirve, por favor, cámbialo, por favor, yo te entrego esto y trae a mi vida algo distinto. Si no se lo entregamos, si no le cedemos a Él para que Él lo haga, el Espíritu Santo de Dios no lo hace, porque Él es un caballero. Porque Él no va a venir a la fuerza a quitar cosas de mi vida que yo no se los entregue a Él. Así que hay una forma de trabajar con el Espíritu Santo de Dios, y es cediendo mi voluntad, cediéndole a Él, que Él gobierne mi vida, que Él gobierne en esas diferentes áreas que yo necesito que Él trabaje y que sean transformadas. Así que ese es un trabajo que debemos hacer nosotros como entrenadores, porque como yo les dije ya, el entrenamiento no se trata de palabras, sino de vida, porque este es un trabajo, ¿verdad? Es de vida a vida. Yo no puedo modelar algo que no vivo. Yo no puedo mostrar algo que no estoy viviendo. Entonces debemos nosotros como entrenadores empezar a hacernos una revisión y pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Si se la pedimos, Él de una manera amorosa, gozosa, inmediatamente Él viene y dice, yo te ayudo, yo cambio y transformo eso que no te sirve, que no te es útil. Pero tenemos que pedírselo, tenemos que ser nosotros humildes, sencillos, y decirle, esto ayúdeme por favor, porque yo no lo puedo cambiar. Usted sí lo puede hacer. Así que tenemos trabajo también que hacer por nosotros mismos como entrenadores, para poder ver esa obra de transformación en la iglesia de Jesucristo. Amén. Vamos a hacer un resumen. En la guía está el resumen de este apartado acerca de el papel, del rol que hace el Espíritu Santo en la misión de hacer discípulos.
Dice en resumen, las órdenes de marcha de la iglesia se hicieron clara e inequívocamente después que la presencia interior prometida del Espíritu Santo fue recibida el día de Pentecostés. Las obras mayores prometidas por el Señor en Juan 14:12, inmediatamente a suceder, pues claro, se comenzaron a ver, dice, unos 5,000 hebreos devotos, incluidos muchos rabinos, declararon públicamente su fe en el Mesías. Y ahí está, en el libro de Hechos, aquel discurso que dio el apóstol Pedro. Debido a esto, pronto se necesitaba el ministerio de hacer discípulos que el Señor les había mandado, comenzando localmente en Jerusalén, tal como les había indicado. Ahora debían ir y hacer discípulos a todas las naciones. Claro, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esa fue una indicación precisa que está rescatada en el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 26. Siguiendo el ejemplo del Señor, el predicar, el enseñar en grupos pequeños y el entrenar vida a vida llegó a ser la metodología balanceada de la iglesia primitiva. Con el poder del Espíritu Santo morando en ellos, pronto llegaron a ser testigos eficaces y llevaron el evangelio por toda Judea, Galilea, Samaria. Claro, aquí tiene que ver, ¿verdad?, con el inicio de la iglesia primitiva. Si nosotros recordamos lo que está escrito en el libro de los Hechos, ¿cómo eran las relaciones de estos primeros grupos? Si lo recordamos, ¿verdad? Se reunían en casa, compartían todo lo que tenían, comían el pan. Eran verdaderas relaciones las que tenían ellos. Unas relaciones había mucha unidad, había amor entre ellos. Se amaban de tal manera de que nada tenía nadie como suyo, sino si tenía algo y era útil para los demás, iba y lo vendía y se lo entregaba a los apóstoles para que ellos pudieran satisfacer necesidades que habían en medio de ellos. Eso nos da un ejemplo de cómo realmente la iglesia primitiva entonces se fue, ¿verdad?, expandiendo y fue creciendo rápidamente. Entonces dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La tarea y la misión espiritual de nuestra propia generación durante el siglo XXI es la de completar la gran comisión. Bueno, hemos venido escuchando, ¿verdad?, cómo realmente la iglesia sí hay buena prédica, hacemos de vez en cuando actividades evangelísticas porque todavía nos falta mucho el que todos seamos verdaderos testigos de Jesucristo, porque muchos cristianos, ¿verdad?, hijos del Señor, pero usted le pregunta, porque lo hacemos en los grupos de CDA, cuando les preguntamos quién habló a alguien, a alguna persona le testificó, a alguna persona le compartió la palabra, ¿qué hizo esta semana para compartir el evangelio, para ser testigo de Cristo? Y muchas veces la respuesta es que nadie. Entonces, aún en el tema del evangelismo hay una deuda de parte de nosotros como iglesia y no digamos en el tema de hacer discípulos. Así que la tarea de completar la gran comisión para nosotros como familia de la fe, ¿verdad? Creo que va en las dos vías. Obviamente, lo que nosotros según la metodología relacional de vida a vida y de ayudar a los nuevos convertidos, lo que se espera es que rápidamente ellos empiecen a testificar de Cristo. Y sí, lo hemos visto cuando personas que apenas en la primera semana se les habló, se les está orando por ellos, se les está mandando mensajes y de pronto ellos ya comienzan a decir, mire que ya le hablé a una amiga que yo voy a hacer un estudio del llamado al gozo y mi amiga también quiere. Ya hemos recibido testimonios de ese tipo y eso significa entonces
que efectivamente vamos a ver, ¿verdad?, cómo a muy temprana, en sus tempranos pasos de fe de estos nuevos convertidos, ellos realmente van a testificar, ¿verdad? Claro, ellos traen todavía un puente relacional con no convertidos, con personas del mundo. Entonces rápidamente ellos pueden decirle ahora, yo soy una persona que ha nacido de nuevo y de lo que está experimentando en su fe cristiana para traer otros. En el grupo pequeño que yo entrené en este año, una de los HD, cuando comenzó a compartir con el corderito que se le fue asignado, ella entonces le compartió a una amiga y entonces empezamos a hablar con la amiga, también ella dijo que iba a recibir el llamado al gozo, pero hace 2 semanas, no, la semana pasada, ella también dice, fíjense que mi pareja también dice que quiere recibir el llamado al gozo. Y en este momento, el día de esta semana, confirmábamos que ya hay un hombre encargado de darle seguimiento a este varón que dice que él también quiere recibir el llamado al gozo. Entonces sí vemos que aún y cuando solo han dado sus primeros pasos, ellos empiezan a hacer el trabajo de testificar de Cristo. Dice, la tarea y la misión espiritual de nuestra propia generación durante el siglo XXI es la de completar la Gran Comisión. Se nos instruye a lograr esto por medio de un estilo de vida de hacer discípulos que produce la multiplicación espiritual. Dice la palabra del Señor en Marcos 4:8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Gloria a Dios, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Ahora que nos hemos centrado en el significado espiritual de obedecer personalmente los mandamientos finales de nuestro Señor y entendemos por qué eligió un estilo de vida de hacer discípulos, estamos preparados para dar el siguiente paso. El siguiente paso es equipar a líderes de grupos pequeños, que es esto justamente lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando un entrenamiento para entrenadores de grupos pequeños. La idea es que cada uno de los que estamos ahora recibiendo un entrenamiento, sé que vi en la lista y hay varios que ya están encargados o que tienen un grupo pequeño en proceso de entrenamiento, ¿verdad? Hay bastantes en la lista de los que están en entrenamiento que ya están ahora entrenando a un grupo pequeño, pero también algunos otros que todavía, ¿verdad?, no han comenzado a entrenar un grupo pequeño, quizá pronto también se van a sumar a hacer esta tarea para ir generando, ¿verdad?, realmente un ejército, ¿verdad?, de servidores del Señor, que vamos a cuidar a los nuevos convertidos y que vamos a enseñarles a caminar, ¿verdad?, sus primeros pasos y a ir cimentándolos para que ellos tengan una vida de fe, ¿verdad? Realmente que dé fruto tempranamente y que podamos ver la multiplicación espiritual. Así que damos gracias al Señor por lo que estamos haciendo como iglesia, creyendo, ¿verdad?, en lo que su palabra dice y creyendo también en lo que otros ya probaron que es efectivo para completar esa gran comisión. No sé, hermana Ana, si vamos a tener espacio de preguntas porque creo que tenemos un poco de tiempo. Sí, muchas gracias, hermana Glenda. Pues hermanos, en la sesión anterior y esta sesión estábamos poniendo el fundamento bíblico para hacedores de discípulos. A partir de la próxima semana ya son temas más técnicos, más operativos y en los que va a haber mucha más interacción de parte de ustedes porque ya es la parte en sí de cómo se deben desarrollar las sesiones de grupo pequeño, de cómo se deben escoger a las personas que van a integrar un grupo pequeño, cómo es el proceso de coordinación de los grupos pequeños, entonces y cómo
cómo se desarrollan las sesiones, el uso de los libros y la última sesión que no sé si nos va a ajustar, pero yo espero que sí, que es el uso de la plataforma digital, ¿verdad? Que todos los que estamos aquí tenemos que aprender cómo usarla, ¿verdad? Entonces, en estos 10 minutos que nos quedan antes de finalizar, queremos escuchar sus preguntas, si hasta este momento tienen preguntas o algún comentario que quieran hacer. Bueno, como nadie quiere hablar, hermana Ana. No, solo para, ¿cómo se llama? Reforzar lo que decía la hermana Glenda en relación a la persona que experimenta este proceso. Solo lo conoce un poquito y dice, hermano, ya tengo una persona que quiere recibirlo. Esa es la dinámica, ese es el fenómeno que se está dando en este proceso. Con uno de los muchachos que también se había retirado de la iglesia, ayer precisamente, como solo tengo 7 hombres, yo le estoy dando el entrenamiento del llamado al gozo con él, ¿va? Entonces me dice, hermano Misael, tengo una persona, me dice, le voy a dar el número, es mi mamá, y ella quiere también esto. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, y como decía la hermana Lenda y la hermana Ana, solo es de conectarse con el Espíritu, hermano. Esto hágalo para el Señor, métase al río del Espíritu y usted va a ver que naturalmente vamos a ir haciendo el trabajo de la gran comisión y va a ser el Espíritu Santo el que va a ir añadiendo a la gente a la iglesia, como lo dice Hechos 2:47, ¿verdad? Así de que solo es de que nos prestemos nosotros a hacer ese instrumento. Así que adelante, hermano. No sé si alguien más ahí quiere participar. Active su micrófono, pastor. No, solo estaba diciendo que dejen un poco la timidez, hermano. Estamos muy tímidos hoy. Bendiciones, hermano. Amén, hermano Pablito. Una pregunta, cuando nosotros ya tengamos bastante experiencia sobre este proyecto que está dando bastante de qué hablar, escucha, como dice el hermano Misael y la hermana la Glenda, que esto es, pues, la gente le está gustando este sabor de la palabra del estudio. En un tiempo que nosotros ya podamos aprender bien, ¿va a haber prioridad de dárselas a otras iglesias este programa? Le ayudo a responder un poquito, hermana Ana, y es que generalmente, hermano Lorenzo, la gente aprende viendo modelos. Nuestra iglesia en muchas etapas de la historia ha sido eso, un modelo donde mucha gente ha venido a aprender, ¿no? No se trata de que vamos a promover esto, aunque la gente de Evangelismo Internacional nos pide que hasta en el entrenamiento que recibimos de este tipo en Managua nos dijeron, bueno, pues, cada uno de ustedes debe entrenar 20 iglesias o 10 iglesias, pero no vamos a estar ofreciéndonos. Lo primero es que realmente lo establezcamos como debe ser, veamos el fruto abundante y aunque no le digamos a la gente vendrá queriendo aprender, queriendo asesoría, mentoría. Y sí, hermano, esto es para ensanchar el reino de Dios. No es para que una iglesia lo disfrute solamente, pero necesitamos aprenderlo bien, implementarlo bien, verlo como un reloj funcionando ya y produciendo la multiplicación que tanto anhelamos. Amén. Está el hermano Cristino también, que hoy logró conectarse por primera vez a las reuniones de vía Zoom, ¿verdad?
Entonces queremos escucharle, hermano Cristino, cuál ha sido su experiencia. A ver si nos escuchan, porque parece ser que el audio tenía un poquito de problemas con él, pero igual, el hombre acaba de terminar el llamado al gozo con alguien, ¿perdón? Es que no se conectó, ahí aparece que no está conectado con el audio del internet. Entonces solamente abrió, pues sí, entró, pero no tendría él lo más tiene que, problemas. como no sabemos, es que es primera vez. Perdón. Sí. Bueno, preparando las expectativas para el próximo miércoles, les voy a enviar a sus correos electrónicos la guía metodológica, que esta es fabricación, la familia de la fe, fabricación casera. Es una guía que se ha preparado para facilitar y como llenar todos aquellos vacíos que puedan haber en cuanto a esta metodología. Les digo que es casera porque es como el traje a la medida de la familia de la fe, ¿verdad? Esta no la vayan a compartir con gente de otra iglesia porque es posible que el traje no le quede. Entonces, es una guía, aunque el pastor Pedro sí le hizo algunos arreglos para que pudiese ser usada en la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero sí, mucho de lo que está contenido ahí es específico para la familia de la fe. Amén. Amén. No se pierda la próxima sesión, ¿verdad? Y igual, el próximo miércoles le vamos a traer más testimonios de lo que el Señor ha estado haciendo, tanto en los grupos pequeños como en los corderitos. Sí, hay algunas cosas que a estas alturas todavía están para muchos posiblemente como una incógnita, pero en esta guía hemos plasmado cosas que ya hemos consultado con la gente, con los dirigentes de esto, de hacedores de discípulos, como le llamamos, a nivel internacional. Por ejemplo, ¿en qué momento estos nuevos corderitos van a ser bautizados? Esa es una pregunta que está ahí en ciernes, pero tal vez nadie se ha atrevido a hacerla, pero un cristiano debe ser bautizado, ¿no? ¿En qué momento los que estamos trabajando como corderitos deben integrarse a un proceso de estudio bíblico? Porque no es lo mismo estudiar una temática con base bíblica que estudiar la Biblia. Es diferente. Entonces, si queremos que estos nuevos creyentes o nuevos discípulos sean cristianos sólidos, deberán tener una base bíblica. Entonces, no solo los materiales son con base bíblica, pero lo que requerimos es que cada creyente empiece un estudio sistemático de la Biblia. Entonces, tenemos ya todo eso contemplado y está en la guía incluso las cosas que hemos consultado con los hermanos los creadores de todo este sistema, ¿no? Para hacer discípulos uno a uno. Así que es importante todo lo que necesitamos aprender, toda la metodología, porque nosotros seremos entrenadores de hacedores de discípulos. Para cada nivel, el hacedor de discípulos va a enseñar algunas cosas limitadas a sus corderitos, pero los entrenadores tendrán un panorama mayor de todo lo que está pasando y va a pasar. Muy bien. Bueno, yo creo que hoy sí el hermano Cristino se conectó con el audio. Sí, a ver es lo que estoy viendo ahí. Tiene... Ahí está, ¿ve? Hermano Cristino, antes de desconectarnos. Por su versión, al recibir
Allí está. Ahora sí. Amén, hermana. Tu entrenador le preguntaba sobre la experiencia con su corderito. ¿Cómo le había parecido? Ya lleva 2. Bueno, la experiencia que he tenido, hermana, ha sido satisfactoria en muchos aspectos. Y ellos también han aprendido a practicar muchas cosas que ellos no hacían anteriormente, como hacer los devocionales, orar por la mañana, levantarse de mañana a orar y compartirle a otras personas lo que van aprendiendo. Que poco a poco, en vez de yo me desanimo por el aspecto de que ellos les digo yo que tienen que inculcarles o enseñarles a otras personas que vayan practicando poco a poco. Para mí ha sido una experiencia buena, porque así aprende más uno a relacionarse con los hermanos, compartir con ellos, dialogar con ellos, orar por ellos, por la situación y los problemas que pasan. Y ellos comparten también porque les da la oportunidad también de que ellos pueden desarrollar. Amén. Amén. Excelente, hermano Cristino. Felicitaciones. Amén. Sigamos adelante. Bueno, si no hay alguien más que quiera tomar la palabra, pues hoy puntualmente vamos a concluir la sesión de hoy. ¿Sí? Bueno, oramos. Dios eterno, gracias por tu amor hacia cada uno de nosotros. Gracias por escogernos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú nos escogiste y nos pusiste, Señor, pusiste tu mirada sobre cada uno de nosotros. Señor, oramos para que nos continúes usando, para que nos continúe guiando, Espíritu Santo, para que nos continúes enseñando todas las cosas y recordando todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado en su palabra. Padre Celestial, entregamos este tiempo y bendecimos a cada una de las familias aquí representadas. Bendecimos, Padre Celestial, a nuestras autoridades en nuestra iglesia. Bendecimos a nuestra nación Honduras. Y declaramos, Señor, que las puertas del Evangelio permanecen abiertas para la predicación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén.